Hermanos, ¿cómo me les ha ido? Vamos a ver cómo van organizando eso allá arriba por la gracia del Señor. Pero me alegra estar con ustedes esta mañana todavía, y especialmente me alegra estar entre ustedes a punto de compartir la palabra del Señor a alguien como yo, hablando de alguien como Él. Pero bueno, así es el Señor, así es su gracia. Digamos, antes de pasar a leer el texto que vamos a tratar de meditar en este ratico, quiero contarles algo. La semana pasada, estuve leyendo una carta que me pareció bastante triste, la verdad. Una carta escrita por un joven, y cuando yo terminé de leer esa carta, lo que pensé es: ay, Padre, que a ninguno de mis hermanos, que a ninguna de mis hermanas le ocurra algo como esto. Esa es mi oración, y en un sentido por eso me siento contento de estar acá, para saber cómo nos usa el Señor para que eso no te pase a ti. ¿En qué consistió esa carta? Este chico que se había hecho cristiano empezó a experimentar crisis concurrentes realmente en su vida. Entonces, en primer lugar, él vio cómo sus papás estaban iniciando un proceso de divorcio, y él, como quizá le enseñaron en su iglesia, ora y ora y ora un poquito más y ora un poquito más, y él se puso a hacer todo lo que fuera necesario para tratar de contener la relación y que sus padres continuaran siendo cónyuges. Sin embargo, al chico le tocó ver cómo sus padres se divorciaban. En ese proceso también el muchacho estaba pendiente de hacerse exámenes médicos por un dolor que tenía, y efectivamente la evaluación arrojó una enfermedad que lo iba a acompañar por muchísimos años de su vida si algo milagroso no ocurría. Y este chico, ¿qué hizo? Orar y orar y orar para que se restableciera su salud y esa enfermedad no lo acompañara. Sin embargo, pues hasta el momento que yo leí la carta, no lo había abandonado la enfermedad. Y finalmente, para un joven, y no solamente para un joven, él tenía su novia, con ella se había comprometido para casarse. Sin embargo, en un momento esta chica le dice: no voy más, no quiero más, terminamos en este momento y no quiero decirte qué pasó, no eres tú, soy yo, ¿cierto? En fin, y este chico obviamente queda mucho más abrumado al ver que esta chica, que sería su futura esposa, no le da respuesta de ningún tipo a por qué lo abandona. En medio del dolor y de las oraciones y de las súplicas y de los ayunos y de todo lo que él se dispuso a hacer para recuperar, digamos, todo el bienestar que él conocía antes, él no vio respuesta de ningún tipo. Y lo triste de esto al final de la carta es lo siguiente: él no es que haya dejado de creer que Dios existe, él no se convirtió en un ateo o algo de ese tipo, sino más bien este chico, como lo decía, llegó al punto de decir: yo más bien odio a Dios, yo más bien lo odio a Él, especialmente por toda la percepción de injusticia que me llega a lo largo de todo este difícil periodo de mi vida, y obviamente al mismo tiempo con el absoluto silencio del Señor en estas situaciones. Pues como se dan cuenta, esta experiencia no es tan difícil para ninguno de nosotros que estamos aquí esta tarde ya, como lo fue para este muchacho, y también, hermano, lo fue para Habacuc, para el profeta Habacuc. De él es de quien esperamos reflexionar en este momento, y lo que quiero que hagamos es que veamos cómo el profeta Habacuc pasa del desconcierto a la fe. Y vamos a tratar de hacer un análisis de ese movimiento de su corazón, cómo es que le ocurre esto al profeta.
Y vamos a hacerlo a través de 3 movimientos que yo los voy a repetir, pero que ojalá los tengas presente. Primero, vamos a tratar de pensar cómo Habacuc y nosotros también nos movemos de la queja al desconcierto. Después, cómo nos movemos del desconcierto a la revelación. Y finalmente, cómo nos movemos de la revelación a la fe, que es donde yo espero, por la gracia del Señor, todos nosotros quedemos. En ese lugar, en ese punto. Entonces, abre tu Biblia en este querido siervo del Señor, Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer, aunque vamos a hacer un recorrido por todos estos 3 capítulos que componen esta profecía. Inicialmente vamos a leer los primeros 4 versículos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Vamos a orar, necesitamos mucha ayuda, entonces vamos a orar al que nos puede ayudar, al Señor que ayudó a Habacuc. Por eso, Padre nuestro, es que venimos delante de ti hoy. Por eso es que queremos escuchar y yo quiero hablar, Señor, en este momento, como delante de ti, como en tu presencia, que nos permite, Señor, disfrutar de ella, estar en relación contigo y estar confiados mientras estamos aquí delante de ti. ¿Y por qué te rogamos, Señor? Porque es que la experiencia de Habacuc nos es cercana. No es difícil, Padre, que las quejas y el desconcierto, Señor, nos controlen y orienten nuestra vida y decisiones. Pero, Padre querido, venimos a ti, acudimos a ti que recuerdas que somos polvo, que sabes tratarnos según la realidad de nuestras vidas, Señor, no según ideales y expectativas no realistas. Por eso venimos ante ti, Señor, para que tú nos conduzcas al amor y a la confianza a ti. Y que, Padre mío, si hay alguien que especialmente está confundido, endurecido por la presencia del mal en este mundo, Señor, te ruego que le des gracia para entender y para conocerte. Y si se trata de todos nosotros, Señor, eso entonces oramos todos por todos nosotros. Te necesitamos, Señor, así que quedamos en tus manos. Y oramos, Padre precioso, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a tratar de reflexionar un poquito en ese primer movimiento que vemos en el corazón de Habacuc, y es como él pasa de la queja al desconcierto. Cuando tú estés leyendo el libro de Habacuc, vas a darte cuenta que ese libro tiene una característica especial, y es que él nos permite ver las luchas personales
íntimas que el profeta experimentó con el Señor. Es decir, en la profecía de Habacuc no es especialmente o primeramente una predicación para el pueblo. En eso llega a convertirse después. En primer lugar, este libro de Habacuc es el registro de la indignación, de las dudas y las quejas que le producían pensar en el estado de las cosas en su propia ciudad y al mismo tiempo pensar en el Señor. Porque cuando uno piensa en la ciudad en la que uno está y al mismo tiempo piensa en el Señor que uno adora, a veces las cosas no confluyen. Y uno experimenta como una disonancia en su mente que no resulta agradable. ¿Qué hago? ¿Niego la realidad o hago algo con lo que creo acerca de Dios? Esa era la lucha de Habacuc. Bueno, quizá ya tú puedes empezar a decir, entiendo al profeta, entiendo a Habacuc. Algunos poquitos estudiosos que yo pude consultar, estudiosos del Antiguo Testamento, que hablan sobre Habacuc, ellos tratan de explicar que la época en la que vivió el profeta fue una en la que se estaba experimentando mayor violencia, pues, de lo usual, por los cambios políticos que se estaban dando, especialmente en el liderazgo de Jerusalén. Esos cambios estaban influenciados por Egipto, que era un país importante en ese momento de la historia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tristemente las injusticias y la maldad se multiplicaron por la ciudad, especialmente en Jerusalén. El análisis sociológico que hace Habacuc, y ahí lo describe en los 4 versículos que nosotros acabamos de leer, es el siguiente: el impío asedia al justo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Y eso es la verdad bastante desagradable, ¿no les parece? La espada no aparece. Esa espada que Dios le otorgó a las autoridades para restringir la maldad. Entonces, cuando no aparece ella, sí aparece la rencilla, la discordia, la destrucción, la violencia, es decir, la ley del más fuerte. Dice Habacuc, sale así pervertida la justicia, no se cumple la ley. Bueno, mientras Habacuc está haciendo este análisis sociológico, inevitablemente en él como creyente surge un análisis teológico. Y ese análisis teológico se levanta por medio de preguntas. Preguntas como estas que voy a hacer a continuación. ¿Escucha Dios nuestro clamor por justicia? Pues realmente tiene algún sentido orar por Medellín. ¿Será que yo no sabía eso, pero Dios es injusto? ¿O qué? ¿Acaso es que Él no ve la violencia y los dolorosos resultados que tanta gente tiene que soportar? ¿Por qué Dios parece tan ajeno a esto tan horrible que pasa? ¿Acaso a Dios se le olvidó salvar como lo hizo en el pasado y nosotros lo vemos aquí en las Escrituras? Especialmente en la liberación de Egipto. Bueno, Habacuc está siendo sincero, ¿no les parece? Sincero con estas preguntas y esas quejas que está pronunciando delante del Señor. Pero cuando tú haces preguntas sinceras al Señor, debes esperar respuestas sinceras del Señor. ¿De acuerdo? Y eso es lo que Él está a punto de hacer con el profeta. Por favor, miren versículos 5 al 11 y escuchemos la tremenda respuesta que le da el Señor al profeta. Versículo 5 del capítulo 1. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer.
Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Bien, ¿cómo les pareció la respuesta? Bueno, la verdad quizá para nosotros no resulta todavía tan sorprendente lo que el Señor le acaba de decir a Habacuc. Espero poderlo explicar un poquito. Vamos a hablar de manera paisa pues un poquito, a ver si entendemos. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Habacuc en medio de sus preguntas: Habacuc, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Te produce indignación las injusticias que estás viendo en el pueblo? Pues a mí también me produce eso, Habacuc. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro que la maldad debe ser quitada de esta tierra, porque ella no hace posible la vida, Habacuc. Yo estoy de acuerdo contigo. No pienses que en ese sentido pienso diferente a ti. Por eso, Habacuc, escucha lo que voy a hacer. Castigaré la maldad del pueblo y lo voy a hacer a través de los caldeos, es decir, los babilonios. Y si tú lees desde el versículo 12 al versículo 17, o sea, el versículo que dejamos hasta el 17, te darás cuenta del desconcierto en el que queda Habacuc después de escuchar el plan de Dios. Más o menos sabes qué fue lo que dijo Habacuc, versículos 12 al 17, es lo siguiente. Ay, no, Señor, espera un momentico, tampoco. No, sí, entiendo, Señor, que tú los vas a traer para juicio y para corrección, eso lo entiendo, Señor, pero Señor, recuerda que tú eres muy limpio de ojos para ver la maldad. ¿Por qué estás pensando hacer eso? ¿Por qué usarás un pueblo peor que nosotros para el juicio? Si tú engrandeces a los caldeos sobre nosotros y sobre otros pueblos, ¿acaso no sabes que ellos adorarán su poderío militar y no te adorarán a ti? ¿No sabes, Señor, que se llenarán de orgullo, creyendo que sus victorias les han venido por su propio poder? Señor, ¿tú por qué usarás al impío para devorar a los que son mejores que él? ¿Tú por qué vas a hacer eso, Señor? No. Señor, si tú haces esto con los caldeos, si haces de ellos un gran imperio, ¿acaso tú no estás recompensando al malo? ¿No te estás mostrando como complacido con sus obras? ¿Les parece que tiene sentido o no? Esa es la queja de Habacuc, o más bien el desconcierto al que él migra. Y sí me parece muy interesante el viraje que ha tenido el profeta en su corazón. De la queja por por la aparente indiferencia o pasividad de Dios, a el desconcierto por la obra de Dios, por lo que Él va a hacer. Bueno, y también quizá eso mismo te pasa a ti, o te puede pasar a ti. Como lo decía ahora mientras orábamos al Señor, quizá la presencia del mal en este mundo, o la presencia de las injusticias en nuestra ciudad o en el mundo, y que tú ves en televisión o por donde te documentes, te informes, son de las principales razones, o quizá de las razones más poderosas que tú has elaborado aquí en tu mente para sospechar del Señor, o quizá para simplemente decir que no crees en Él, o quizás si tú eres creyente, para que el gusano de la duda devore tu comunión con Él y ya no puedas orar en paz, no puedas orar con libertad. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si algún día el Señor a ti te interrumpiera mientras tienes todas estas dudas, mientras levantas todas estas preguntas? Y el Señor te interrumpe y te dice: ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué tienes que pensar que yo no también estoy frustrado con lo que está pasando aquí en la ciudad? Yo estoy de acuerdo contigo en la indignación que te producen las injusticias y el mal que vivimos en Medellín o en Colombia. Y por eso nos cuenta lo que va a hacer. Oiga pues lo que el Señor va a hacer. Él está a punto de castigar la ciudad y a sus gobernantes a través de una coalición que están haciendo los Pacheli, los Triana, la Oficina, los Pesebreros y la Terraza. Ellos están haciendo una coalición y la están haciendo para apoderarse de la ciudad. Pues en un sentido ya la controlan, pero lo van a hacer de manera violenta. Y todos nosotros vamos a vivir los efectos de ese control. Entonces, ¿cómo te queda la noticia? ¿Cómo quedas? ¿Bien? Entonces, ¿qué empezamos a decir? Así como Habacuc, nos tiramos para atrás. Plop. No, Señor, espere, pero no así. No. Señor, ¿usted por qué tiene que ser tan radical? ¿Usted por qué tiene que ser tan exageradito? ¿Por qué tú no solamente mejoras un poco las cosas en Medellín, especialmente para los que vivimos más cómodamente, y ya? ¿Por qué no haces simplemente eso, Señor? Además, ¿por qué estás pensando hacer eso con bandas criminales? Eso no te hace parecer como un aliado de ellas. ¿Cómo te ocurre esa idea, Señor? No, yo creo que tienes que replantear las cosas y quizá tú quedas exactamente como el profeta Habacuc quedó. Por favor, lea capítulo 2, versículo 1. Después de que Habacuc ha expresado su desconcierto por la obra de Dios, finalmente dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Si se dan cuenta que Habacuc es un hombre perseverante, ¿cierto? ¿Sí? Yo voy a esperar una respuesta del Señor a esta situación tan desconcertante. Así sea que me regañe. Pero voy a soportar eso. Y aquí entonces es donde gracias al Señor, tenemos que ver en su palabra cómo los hombres como Habacuc se mueven del desconcierto a la revelación. Entonces, por favor, lean conmigo versículo 2 del capítulo 2. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y ahí va. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Mas el justo por su fe vivirá. Además, él vino traición a hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Todo el resto del capítulo 2 es la respuesta que Dios le da a Habacuc, ¿de acuerdo? Tú puedes ir a casa y leerlo más detenidamente, aquí no tenemos suficiente tiempo para hacer eso. Pero lo que está pasando aquí es que por la infinita misericordia del Señor le ha llegado el momento a Habacuc de él poder conocer mejor al Señor, conocer más ricamente al Señor, y lo que él va a decirle es lo siguiente: Habacuc, oiga pues, en el análisis final de la situación que estás viviendo en Jerusalén, en el análisis final que se está viviendo al pensar en los caldeos, o en el análisis final cuando pensamos en Medellín, solo existen dos clases de personas. Oiga la respuesta del Señor. Existe en primer lugar, ¿quiénes? Él lo menciona. ¿Quién es el primero? El orgulloso, del que todos estamos siendo curados. El orgulloso es el primero. Y sobre esta persona el Señor pasa a dar 5 ayes. Es decir, ay,
5, y los voy a mencionar. Primero, ay del que aumenta lo que no es suyo, porque inevitablemente el Señor hará que ese hombre o esa nación quede despojada. Se trate de Jerusalén, se trate de Babilonia o se trate de Medellín. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, porque esa misma casa lo aplastará, sea en Jerusalén, en Babilonia o en Medellín. Ay del que edifica una ciudad con sangre, porque la gloria de sus edificaciones, sus estadios, sus edificios, sus puentes, toda la gloria que quieren mostrar a los demás, yo mismo me voy a encargar de que sea vana y de que pase como pasa la paja o la hojarasca. Yo mismo me voy a encargar de eso, le está diciendo el Señor a Habacuc. Otro, ay del que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. En otras palabras, ay del que trae humillación a la vida de los demás, porque también ellos serán desnudados. Finalmente, ay del que dice al madero, despierta, porque esa persona está dando su devoción a un pedazo de madera sin vida, que no puede ayudar, que no puede salvar, que no puede traer justicia. Ay del que entrega su corazón a dioses falsos. Ay de ese aquel. Bueno, todo lo que el Señor está tratando de hacer con Habacuc en este capítulo número 2, hermanos, y esto que está hablando acerca del hombre orgulloso, tiene el propósito de hacer brillar la justicia de Dios. ¿Me hago entender? De que casi el profeta quede como ciego ante la gloria de la justicia de Dios. Si Habacuc pensaba que la justicia de Dios era de este tamaño, pues entonces Habacuc necesitaba entender que la justicia de Dios es más bien de un tamaño muy superior a como él lo entiende. Él debía empezar a renovar su mente. Si a Habacuc le ha parecido desconcertante que Dios use a los caldeos para traer juicio a Jerusalén, no debe ser porque crea que Dios los está premiando o porque Dios aprueba lo que ellos hacen. No, por nada de eso. Ni un centímetro de la justicia de Dios, hermanas y amigos, y se los recuerdo en esta mañana, ni un centímetro de la justicia de Dios se ha disminuido en su trato hacia los hombres, sean de Jerusalén, sean de Babilonia, sean de Medellín. Dios es absolutamente justo en todos sus caminos. Él es resplandecientemente justo, eternamente justo, invariablemente justo. Y escúchenme esto, por favor, Dios puede hacer uso de la mala voluntad de los hombres, de los caldeos o de las bandas criminales. Dios puede hacer uso de la mala voluntad de los hombres para llevar adelante su plan. ¿Por qué? Porque Dios no se ve contagiado por esa maldad que Él usa y porque de ninguna manera afectan su justicia. Dios permanece santo, santo, santo. Bueno, dijimos ahorita más temprano que Dios le está respondiendo a Habacuc que en el análisis final de las ciudades que Habacuc está tratando de pensar o de analizar, hay dos tipos de hombres. Uno es el orgulloso, del que se dice todo esto que acaba de decir. ¡Ay del orgulloso! En segundo lugar, aparece otro personaje más. ¿Cuál es el otro tipo de persona que aparece? ¿Quién será? Si por un lado está el orgulloso, entonces por el otro lado, ¿quién será? El correcto, la persona decente, el querido, el papá que todos los hijos le dan regalo porque es mi querido. ¿Quién es la persona que es contrastada con el orgulloso en el análisis final que Dios está haciendo de una ciudad injusta y mala? Hermanos, memoricen ese versículo bíblico tan importante para la Reforma Protestante. Mas el justo por su fe vivirá. En todo, hermanos, este mundo de orgullo
de injusticia y de maldad. Hay solo una clase de persona sobre la que el Señor no pronunciará o pronuncia ningún ay, ni uno. En este mundo convulsionado, en el que no ocurre rápidamente la reivindicación de la justicia, en el que no desaparece instantáneamente toda forma de maldad como nosotros desearíamos tal vez en algunos momentos, en este mundo hay una sola clase de persona que vivirá y que es llamada por Dios justa. ¿Quién es esa persona? No olvides eso, el que confía en Él, el que confía en Dios, en esa ciudad, en esa condición. Todos los demás, todos los hombres pueden ser descritos como orgullosos, excepto la persona que confía en el Señor. No en sí mismo, no en ídolos falsos, no en probabilidades, no en estadísticas, no en explicaciones claras de lo que está pasando o explicaciones que nos dan esa sensación aparente de controlar, de control de las situaciones. No, el que confía en el Señor, aunque no entienda todo su proceder, todo su obrar. Y eso es lo que Dios quiere para Habacuc, para ti, para nosotros. Que nosotros confiemos en Él, que sigamos confiando en Él y que no dejemos de hacerlo. Sí, en un mundo en el que la impunidad es tan evidente, que nos genera malestares, dolores y tristezas. El justo por la fe vivirá. Porque saben que, hermanos, al fin de cuentas, para el orgulloso o para la mujer de fe, para el hombre de fe, el Señor concluye su intervención, su respuesta a Habacuc con las siguientes palabras para todos nosotros. Versículo 20 del capítulo 2. Pero el Señor está en su santo templo, es decir, ante las sospechas, las dudas que ver la realidad de nuestra ciudad y pensar en Dios nos provoca acerca de Él. Aunque todo eso pase por nuestra mente, debemos recordar, pero el Señor está en su santo templo, en su inmaculado templo, donde no mora la maldad ni la injusticia de ninguna manera. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y es verdad. Entonces, ¿qué va a hacer Habacuc? ¿Y qué vas a hacer tú también? ¿Te sumarás a los orgullosos? Así es como el Señor los define. ¿Te sumarás a los orgullosos? ¿O confiarás en el Señor? ¿Qué haría Habacuc? Gracias al Señor que permite que hombres como Él, personas como nosotros, lleguemos al punto al que el Señor quería llevar a su siervo y a nosotros, de la revelación a la fe. Y ahí, hermanos, es donde vamos al capítulo 3, que es el capítulo posiblemente más famoso del libro de Habacuc. Y espero por la gracia del Señor que no arruinemos estos versículos bíblicos con nuestras palabras, con mis palabras. Pero escuchen lo que ocurre con el profeta. Capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Es decir, la experiencia del profeta ha sido tal que esto no puede ser simplemente escrito para que la gente lo lea. Esto tiene que ser cantado, esto tiene que ser recitado. Y así es como entonces se encarga de hacerlo Habacuc, a manera de poema o a manera de canción. Todo lo que vemos a continuación es justamente eso. Así es como resulta de impactado este hombre. Y escucha lo que dice, versículo 2. Oh Señor,
He oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, Señor, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Amén. Qué raro esto. Qué raro es ver el Habacuc del capítulo 3. Porque miren, antes la obra que Dios estaba a punto de realizar, ¿qué había producido en Habacuc? Desconcierto. Es lo que tratamos de compartir. Desconcierto. Pero ahora, después de que Habacuc ha entendido un poquito más claramente quién es el Señor al que él sirve y al que él ama y al que él adora, después de esa revelación, Habacuc ora y canta para que Dios traiga más obras en medio de sus años. Es decir, Señor, más de lo que tú haces y has hecho en nuestra historia, Señor, tráelo a nuestra generación, por favor. Tráelo más, más, más. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y es que exactamente es lo mismo que nos pasa a nosotros. Hermanas y hermanos, ¿qué le pasó a Habacuc? A Habacuc le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros cuando leemos un poquito más seriamente la Biblia. ¿Cómo así? Nosotros cuando empezamos a meternos en esta hermosura del libro, empezamos a leer las cosas no solo desde nuestro punto de vista, no solo desde donde yo logro interpretar las cosas. Más bien, a medida que más leemos la Biblia, empezamos a entender el punto de vista de Dios acerca de las cosas y lo vemos y lo entendemos cada vez más íntegro, cada vez más limpio, cada vez más justo en toda su obra, en todo su proceder. Entonces, qué nos empieza a pasar? Empezamos a desear más cosas en nuestra vida de manos de alguien tan especial como Él. Porque mientras más cosas hace en nuestra vida, reconociendo su carácter, pues mejor nos va a ir. Estamos bien, estamos seguros. Entonces, hermanos, posiblemente nosotros empezamos a ver que no son los impulsos de la ira de Dios los que traen su juicio como pensábamos. Porque Dios va a traer juicio a Jerusalén. Porque Dios como que a cada rato se chispotea y entonces hace que llegue su juicio. No, cuando empezamos a leer la Biblia, hermanos, nos empezamos a dar cuenta que son las muestras de la misericordia del Señor las que hacen que se retrase su juicio. Es más eso, porque su juicio sí está, por supuesto que estará, gracias a Dios que está. Pero hermanos, miren el versículo 16 de este poema. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y oiga pues esta palabra, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Qué le pasó a Habacuc? Se nos enloqueció. Tranquilo espero en el día de la angustia. ¿Qué es lo que tiene que pasarnos, hermanos, para que esta clase de fe sea la que nos alcance? Porque ustedes saben, a nosotros nos controla el miedo, ya, así, solamente con una noticia y ya. La ciudad entera, Medellín, huele a miedo, solo con una noticia. ¿Qué tiene que pasar en un ser humano que es polvo para que diga, tranquilo espero el día de la angustia? ¿Desearías eso para ti? Es decir, tener ese tipo de fe en el Señor. Bueno, tal vez nos ayuda a entender qué es lo que
ha pasado en el corazón de Habacuc. Si seguimos leyendo versículo 17 hasta el fin. Y ahí está el verso que ustedes han memorizado seguramente. Y dice lo siguiente: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. ¿Qué le pasó al profeta? Hermanos, él mismo da la respuesta. Las mujeres y los hombres que viven en medio de una generación que produce tristezas y produce dolor, en medio de esa generación, quienes confían en el Señor, en que Él es estable en toda su rectitud, que Él es íntegro en todos sus caminos. Esos hombres y esas mujeres experimentan algo que es extraordinario. La manera en la que el profeta lo describe es: Señor, tú hiciste de mis pies, ¿qué? Hiciste mis pies como lo de las siervas, y en mis alturas me haces andar. Es decir, Señor, tú a quienes en ti confían, les otorgas, les concedes la facultad que solamente es tuya, que no simplemente es natural, que es extraordinaria más bien. Tú a esos hombres y a esas mujeres que confían en ti en medio de los tiempos complejos, les das la capacidad de caminar, de estar en los lugares que nos hacen sentir completamente seguros, estables, firmes en nuestra fe. Tú haces que eso sea posible y eso es milagroso. Miren, las semanas pasadas yo estuve hablando con un hermano que, hermanos, qué situación tan difícil, no sé cómo describir exactamente eso. Privaciones económicas, dificultades en su trabajo, dificultades para recolectar el mercadito para la familia, para el arriendo del mes. Uy, qué situación tan difícil. Además ya viene experimentando cosas difíciles años atrás. Cuando yo hablaba con esa persona, al mismo tiempo la persona estaba con una sonrisa así. Entonces uno piensa lo que piensa de Habacuc. Se tostó. Mucho problema, le tostó la cabeza. No, nada de eso. Ese hombre que estaba hablando conmigo y que literalmente casi no le cabía la sonrisa en su rostro, me decía: pastor, yo estoy viviendo todo esto, pero le voy a decir, pastor, yo no he vivido nada en todos los años que tengo como cristiano. No he vivido ni disfrutado al Señor como Él me está permitiendo disfrutarlo en este momento. Y sabe qué, pastor, yo sé que eso es verdad lo que me está pasando, pero yo confío en el Señor, que haga lo que quiera conmigo. Pero lo que Él me ha dado en estos días, yo no lo cambio por nada. Y entonces uno dice: ese hombre está caminando en unas alturas que no le corresponden naturalmente, pero que Dios concede, que Dios otorga y que Él da. Hermanos, la verdad, yo quisiera que todos nosotros termináramos con un canto, es decir, con un poema que tú misma y tú mismo vas a recitar ahí en tu mente en este momento. ¿Cuál es el poema que vas a escribir en este momento? ¿Qué va a decir ese poema? Esa canción que de pronto puede llegar a convertirse en canción aquí en el Redil Estadio. Aunque que no florezca. Ahí les voy a decir: aunque la EPS no florezca.
y aquí empezamos a cantarla. Señor, aunque que no florezca. Vamos a pensar de lo más banal. Lo más banal podría ser, Señor, aunque el carro haya sacado la mano por motor. Señor, con todo, yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿qué es lo que tú tienes que escribir ahí? Aunque qué, aunque qué. Una relación que idealizas, que quisieras, pero que no se da. Aunque qué. Aunque qué. Con todo eso, hermana y hermano, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Él es el único que puede salvar. Él es el único que trae salvación. Y si ustedes están pensando que la salvación se trata simplemente de que uno se va para el cielo, donde le dan 2 alas y una arpita, hay que bajarle a esas teologías. El Señor es el único que puede traer vida ya en este momento y salvar. Y hacer de mujeres, de hombres partícipes de la vida eterna ya y disfrutar de los efectos de esa vida eterna ya para los que confían en Él. Aunque sí nos da tristeza y dolor y sí, obviamente hermanos, nosotros vivimos en una ciudad muy complicada y en un país muy complicado. Pero nosotros hemos de perseverar en la fe, así como Habacuc. ¿Cuál es el poema que tienes que escribir? Yo quisiera hacerte pensar en algo que de pronto te puede ayudar un poquito a componer más rápidamente ese poema. Estamos diciendo que cuando Dios le dice a Job, parece Job, ¿cierto? Es como mini Job, a Habacuc, cuando Dios le dice a Habacuc lo que él está a punto de hacer, Habacuc se desconcierta. Dios le abre su plan y Habacuc se siente muy mal. La obra de Dios lo desconcierta. Miren, hermanos, hay una obra de Dios que tú tienes que estar seguro es la más desconcertante. Y mientras más pensamos en ella, más desconcertante resulta. Y quiero que pienses en ella, te quedes ahí. Dios, que estaba teniendo gran paciencia con los pecados de los seres humanos, gran paciencia con los pecados de los seres humanos, un día decidió traer juicio sobre el mundo, juicio sobre la creación, juicio sobre toda forma de maldad. Y la forma en la que su ira iba a ser descargada, su justicia iba a ser satisfecha, ¿cómo iba a ser? No con los Pacheli, ni con los Triana, ni con los caldeos. Dios mismo decide traer todo eso sobre sí mismo, sobre Él. Para que hombres, para que mujeres de pasadas generaciones y de la presente generación, que confíen en el precioso, en su Hijo Jesucristo, que entiendan que Dios ha descargado su ira sobre él y que todo el que se ampara en su Hijo Jesucristo tiene vida eterna y está completamente seguro en medio de ustedes saben, esa obra que nos desconcierta, que Dios realizó, es para nuestro bien, es para nuestra alegría. Y es para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios de ninguna manera tranza su justicia y que Él sigue extendiendo su compasión sobre los seres humanos, sobre nosotros, para que acudamos al Cordero de Dios y que en Él hallemos la vida, la salvación y que su Hijo Jesucristo nos haga caminar por alturas que
no son naturales para nosotros, los seres humanos. No dejes de confiar en Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe. Es su persona en quien nosotros confiamos, en el Hijo de Dios.